viernes 9 de agosto, que como hemos dicho antes, es una efeméride que en la Z101, y dado la importancia que siempre le dio a la historia don Álvaro Arbelo Hijo, y muy esencialmente ese capítulo que fue la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, es imposible no iniciar recordando que un día como hoy se lanza, precisamente en 1945, el segundo dispositivo nuclear, bomba nuclear, sobre un objetivo civil, militar, como usted quiera verlo, que es la ciudad de Nagasaki, y donde se dan una serie de circunstancias distintas a la de la primera bomba. Primero, ambas tenían composiciones químicas distintas. Había una bomba de uranio, una de plutonio. Una era Little Boy, la otra era Fat Man. Una se lanzó casi en el epicentro del objetivo, en el caso de la de Hiroshima. El caso de la de Nagasaki es una toma de decisión final ante la imposibilidad de tener los otros objetivos. Y finalmente se lanza en la deriva de una de las colinas de la ciudad, generando un daño que no fue necesariamente en el centro de la metrópoli, de la ciudad, pero que sí generó suficiente daño como para también causar una huella indeleble, dolorosa, traumática por demás en el espíritu del imperio japonés, el cual ya el día 8 de agosto había tenido la noticia de que la URSS le declaraba la guerra. Y bueno, a partir de ahí pues comenzaba la deriva, la espera más larga de la historia de la humanidad, los 6-7 días que tarda Japón en aceptar que había un arma no convencional que está en capacidad de borrar ciudades completas, y donde la rendición incondicional es la única salida. No podía darse el lujo el imperio japonés de poner condiciones, de decir quiero esto, quiero lo otro. Es el ocupante, es el que domina militarmente Japón, posteriormente Estados Unidos, el que pone las condiciones y que selecciona a partir de la visión del general MacArthur qué debía conservarse de la vieja sociedad, el emperador, la familia imperial, los símbolos nacionales, y qué debía arrasarse, como era el militarismo y el gran poder sobre la vida de esa nación que tenía su ejército y sobre todo su marina de guerra. Es una historia que combinamos a los jóvenes a estudiarla, que combinamos a los jóvenes a empaparse en ella. El siglo XX y el XXI está dibujado a partir de las consecuencias de ese conflicto de 6 años, y los antecedentes de ese conflicto están claramente dirigidos a la Primera Guerra Mundial, en una paz entre vencedores y vencidos muy mal administrada, con mucho orgullo, con muchos egos, con muchos rencores, y donde no se logró sacar ninguna sabia enseñanza, y las pocas que pudieron haber salido, como la Sociedad de Naciones, no lograron imponer respeto ni equilibrio en el resto del mundo. De manera que combinamos, yo creo que en honor a la memoria de un grande como don Álvaro, el estudio a los más jóvenes, aprovechar todas las herramientas de la información que hoy están a nuestra disposición. 9 de agosto, en República Dominicana, el expresidente Danilo Medina externó sus pretensiones de seguir en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana por otro periodo. Lo hizo en una carta dirigida a los miembros del comité político, la organización que le ha pedido que permanezca en el puesto, los abajofirmantes, que eran una cantidad importante. Medina informó que tomó la decisión de acuerdo a la solicitud de ellos. Como me lo pidieron y me siento en capacidad, lo voy a hacer. Es parte del ejercicio de los derechos políticos que tiene el expresidente, y luego podremos analizar si es correcto o no, si es lo idóneo o no, pero es evidente que no está violentando pues ningún derecho ajeno, pero sí pudiera discutirse si luego es lo correcto, es lo apropiado, si es consistente con lo que se dijo antes. Bueno, ya eso es un juicio de valor que más adelante tendremos que hacer. Se ratifica la mayoría de procuradores fiscales del país. De los 17 procuradores fiscales titulares que concluyeron en 2022 su gestión y que se evaluaron el año pasado, 4 fueron reprobados, 13 fueron ratificados por el Consejo Superior del Ministerio Público para seguir por un próximo y último periodo de 4 años. Me alegra mucho ver que dentro de ese grupo que se ratifica hay gente muy buena que hizo un trabajo bueno acorde a lo que tenía en las manos, y a la cual se le presionó demasiado, exageradamente creo en algunos casos. La policía detuvo a un hombre en La Romana involucrado supuestamente en la clonación de tarjetas. Según la denuncia, el hombre habría realizado compras superiores a los 300,000 pesos con una tarjeta de crédito clonada. Uno de los artificios más importantes del crimen en los últimos años es poder apoderarse a través de cinta magnética, ¿no?, de las huellas digitales de las tarjetas, y a partir de ahí, bueno, pues hacer y deshacer. Obviamente la tecnología ha respondido con una serie de elementos. Se está luchando contra esto desde la tecnología y el uso del conocimiento en la banca, pero también debe hacerse desde los organismos que tienen el poder de coerción. El presidente Luis Abinader hará primera prueba del monorriel de Santiago. Se va a agotar una amplia agenda de trabajo este viernes hasta el domingo en la región, que va a incluir la primera prueba del monorriel de Santiago con la consecución de una vía importantísima de transporte de pasajeros, además de un teleférico, además de una serie de obras que son importantes porque buscan equilibrar la gran deuda histórica
de una ciudad que es capital regional y que produce una gran cantidad de riqueza que la aporta en términos municipales y provinciales, pero que no necesariamente se le devuelve en términos de obras necesarias. Un incendio se registró este jueves en la zona industrial de Rafey, en Santiago. Ayer escuchábamos y veíamos las imágenes, no se reportaron heridos, pero se dice que sí hubo pérdidas cuantiosas en términos materiales. Una nave se incendió, más allá de que no haya pérdidas humanas, que es lo más importante, pero sí con afectación de actividades en esta área tan importante de trabajo y generación de riqueza, precisamente de Santiago. A nivel internacional, cumbre en Venezuela podría hacerse en la República Dominicana, dijo José Raúl Mulino. Bueno, no sé qué decir. Me gusta que mi país protagonice eventos importantes, me gusta la idea de que la República Dominicana sea un puente hacia la consecución de la paz, pero tampoco me gusta que nos tomen de tontos, como ya ha pasado recientemente con los famosos diálogos. Recuerdo cuando vinieron aquí precisamente Borges, Ledesma, la misma, creo que María Corina Machado estuvo presente en los llamados diálogos de Santo Domingo, y al final el que tiene el poder en las manos no respeta nada. Ya pasó en Barbados con Estados Unidos, ya pasó en otros lugares. Uno desea que sea distinto, pero qué certeza puede uno tener. Ojalá que la República Dominicana y otros países pues salgan bien parados en su imagen de intentar distender la situación de esa nación, pero soy un escéptico hasta el final de cualquier comportamiento racional que se le pueda exigir al gobierno, al régimen de Venezuela. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente, ofreció este jueves más apoyo de su gobierno a los venezolanos al hablar de no intervencionismo ni imposición del extranjero. Obviamente Andrés Manuel López Obrador es un presidente que depende por dónde se levante ese día, si es un presidente que va a defender la democracia como tal, la que él mismo exigió en su país entre 2000, las elecciones donde salió Calderón en el 8 y las elecciones donde salió electo en el 6, perdón, y donde salió electo Peña Nieto en el 12, que lo tuvo a él haciendo recorridos por todo México y por todo Estados Unidos, incluyendo proclamándose en un gobierno paralelo, hizo una toma de posesión, se recuerda, en una plaza pública en la Ciudad de México. Ahora ese Andrés Manuel López Obrador no se acuerda de eso, cuando sus colegas políticos venezolanos están en la misma situación ante un régimen muchísimo más desconfiable que al que a él le pudo haber derrotado en las urnas o con las malas artes que en algún momento él mencionó. Por eso uno no es como comienza, es como termina. El primer ministro de Haití dice que necesitamos justicia para las víctimas de las bandas. Eso es realista, lo que dice Gary Connell. Esto pues yo creo que es importante que en algún momento haya no solo una comisión de la verdad al estilo sudamericano, debe haber tribunales capaces, dispuestos a poder levantar testimonios. Esto fue muy importante en otras experiencias similares, en el caso del genocidio, recordamos ruandés, fue clave, importante que en el periodo posterior a la violencia se pudiera hacer un proceso de enjuiciamiento, un proceso de reconciliación, pero primero seguido de investigación correcta, apropiada, castigo, reparación. Y de hecho, la nación que ha surgido después de ahí con sus defectos y sus virtudes, defectos como el hecho de tener un político que nadie va a quitar, que es Paul Kagame, pero que ha logrado al menos construir algunas instituciones, como el caso de sus tribunales. Es un país con un altísimo nivel de población que está en situación de cárcel, de encarcelamiento, producto precisamente de que se ha ejercido el brazo de la justicia, al menos en el tema que fue el genocidio ruandés. Ojalá que Haití pudiera, de una experiencia similar y de un caso distinto, aplicar lo que corresponde y ya sea esta legitimidad tan frágil que tiene o una futura legitimidad mucho más fuerte en términos de gobierno lograrlo. Un brote de difteria por carne embutida en los Estados Unidos, una serie de muertes, brote de listeria que comenzó en mayo y que se ha reportado casos en Virginia, New Jersey, Illinois, según se informó, por carne embutida contaminada en los Estados Unidos. El FBI está alerta por posibles ataques contra la Convención Demócrata, que muchos temen haya represalias por el intento de asesinato que sufrió Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, y que muchos dicen pues pudiera estar provocando una especie de venganza o de intento de aplicar la misma vara hacia uno de los candidatos del Partido Demócrata. También, señores, hoy es viernes 9 de agosto. Está finalizando ya la cita que ha llevado a miles de atletas del mundo a París, Francia, y vamos a dedicar brevísimamente los minutos que nos restan un análisis de la importancia que tiene primero
el deporte de alta competencia en el mundo. Miren, se confunde mucho cuando se habla de deporte y de política deportiva. Como todo en nuestras repúblicas, en nuestros países, se abusa de los términos, se les saca, todo el significado y simplemente se utiliza como una herramienta arrojadiza, como algo para aprovechar y hacer bulla, hacer ruido. Y sobre todo para en algún momento convencer a todo el mundo de que algo merece recursos, pero luego esos recursos yo los uso como me da la gana, como nos da la gana, sin transparencia, sin rendición de cuentas. La llamada política deportiva, que es un término que yo cuestiono mucho, yo creo que hay política educativa, en el caso del deporte como enseñanza en las aulas. Si todos o la mayoría estamos de acuerdo en que el entrenamiento físico y que el aprendizaje de una serie de competencias deportivas, de sus reglas y de su historia, forma parte de lo que los jóvenes deben aprender en las escuelas, con lo que todos estamos de acuerdo, entonces hablamos del deporte como enseñanza, como materia, como pedagogía, donde usamos la cancha, el play, el terreno, el área de combate, donde usamos el tablero de ajedrez, donde utilizamos cualquier otra herramienta para aprender reglas, trabajo en equipo, respeto a las jerarquías, la idea del arbitraje del juez, así como también el respeto al propio rival, sea que seamos ganadores o perdedores. Aprender a ganar con la honra de reconocer al rival y aprender a perder con la honra de reconocer nuestros errores y al ganador. El deporte como escuela de vida está reconocido en el mundo entero, primer mundo, tercer mundo, no importa, como un elemento propicio para dar grandes enseñanzas a la sociedad. En tanto, el deporte se convirtió en la sociedad posterior, sobre todo a la revolución industrial, como un refugio, el último refugio de la épica, en cualquier lugar que no fuera la guerra y donde no se provocaran muertes directas y violencia por conquista o por causas políticas. Entonces terminamos sustituyendo la figura del guerrero, lanza en mano o ametralladora en mano o fusil en mano, por la idea del atleta, ¿verdad? Sobre todo esa imagen muy viril del competidor, del peleador, a la que luego se le une la imagen también de la propia atleta femenina. Y desde finales pues del siglo XIX, con la fundación de la FIFA en el caso del fútbol, con la fundación del Comité Olímpico en el caso del trabajo del varón de Coubertin para traer los Juegos en 1896 de regreso al presente contemporáneo. Los primeros Juegos celebrados en Atenas, después de ahí cada 4 años pues se celebraron los Juegos con interrupciones por la Primera Guerra Mundial en 1916 y por interrupciones en la Segunda Guerra Mundial en los Juegos que debieron haberse hecho en el 40 y en el 44. La realidad es que el deporte se convirtió, tanto por la industria del ocio, la industria del entretenimiento, como por la idea de los valores del llamado amateurismo. Durante muchos años, sobre todo durante 60, 70 años del siglo XX, se defendió la idea de ese atleta no profesional, que era un ciudadano más, ese atleta que era un obrero y que participaba en deportes cuando tenía el tiempo libre. Una ficción, porque en el mundo del capitalismo ese atleta se le rodeó luego de patrocinios, se le rodeó de un apoyo de marcas y se le brindó la posibilidad de profesionalizarse, aunque se le pusiera otro nombre. Esa mentira cayó como una cortina y el deportista pasó a profesionalizarse en todo el sentido de la palabra y a merecer, porque no lo merecía, la posibilidad de que grandes marcas, de que empresas de distintos tipos decidieran dar apoyos, así como instituciones públicas. En el caso del mundo socialista, ahí fue donde la mentira se disfrazó mucho mejor. La idea de que todos los atletas del mundo socialista eran obreros que salían de las fábricas metalúrgicas y del campo y luego iban a practicar deporte, a ganar carreras de 100 metros planos o maratones o a levantar más kilos que nadie en la halterofilia, pues también pasó a ser una mentira bonita, decorada, maquillada, porque en realidad los atletas pasaron a ser parte de la nomenclatura, con K, de esos regímenes de esa parte de la humanidad y se convirtieron en parte de los cortesanos del poder político en la medida en que se convirtieron en embajadores de esa forma de vida. La Guerra Fría también encontró en el deporte un campo de batalla y si quieren ir más lejos, vean además de los crudos enfrentamientos en el propio terreno de juego, en las canchas, vean la final del baloncesto en el 74 entre la URSS y los Estados Unidos, pero vean los enfrentamientos que provocaron los boicots olímpicos, el boicot del 80 en Moscú, el boicot de respuesta en el 84 en Los Ángeles del grupo soviético y socialista, pero el mini boicot del 88 que mucha gente olvida, existió hasta que ya finalmente pues borrado el campo socialista o en detrimento a partir del año 88, pues ya se fueron borrando los boicots. Definitivamente estamos ante un mundo que le da mucha importancia al deporte como competencia, al deporte que genera noticias, que genera grandes ratings y que ha permitido sin dudas construir la historia de grandes atletas, de grandes protagonistas
de la gente que logra construir grandes historias. Y ahí es donde entra ciertamente el caso de los atletas dominicanos, como Marileide Paulino, que pudiera ser la primera mujer en dar una medalla de oro a la República Dominicana. Ojalá esto ocurra. Si no ocurriera, estamos de todos modos detrás de una gran historia, de un gran perfil. Estamos ante la demostración evidente de que el recurso humano dominicano es capaz, cuando tiene los elementos necesarios para construir conocimiento y para articular sobre todo una práctica exitosa, pues de conseguir sin dudas grandes cosas y grandes resultados. Vamos a concluir esta presentación, darle este viernes obviamente al deporte, sobre todo que está generando algunas alegrías en muchos países de América Latina, y en el caso de Marileide tienen expectación a gran parte de la República Dominicana, pues brindarle estos minutos de reconocimiento a lo que significa dentro de una sociedad al menos organizada la práctica del deporte y los beneficios que pudiera si se hicieran las cosas del todo correctas en federaciones y en políticas públicas por demás. Cerramos esta participación. Hoy es 9 de agosto 2024. Después de la pausa vamos a presentar a nuestro equipo de comunicación, nuestro equipo de comentaristas del Gobierno de la Mañana y de la Z101. Llévatelo, Cundo.